Ya que estamos todos, vamos a comenzar, ¿sí? Cualquier cosa me interrumpen y aclaramos, ¿está? Están 52 ahora mismo. Cualquier me preguntan, ¿no está? Una consulta, el tema, la clase, la clase de asma, ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿Escuchan bien? Sin problemas. Entrecortado. Ok. Bueno, hay algunos que escuchan súper bien y otros que mal, dicen. Ok, Lenny, vamos a comenzar entonces. Voy a dejar esta clase grabada un rato, como siempre, y luego de vuelta ocultamos, ¿está? Bueno, terminando el capítulo de respiratorio, hoy vamos a hablar de tuberculosis en pediatría, ¿verdad? Como habíamos hablado la vez pasada, era el pendiente, ¿sí? Bueno, ustedes saben que la tuberculosis tiene un antecedente ancestral, ya tiene más de 4.000 años con evidencia dentro de la historia y dentro de lo que la evolución pediátrica fue parte de su evolución, ¿sí? Es un poco lento porque está todo en PowerPoint, no está en PDF, ¿sí? Bueno, como epidemiología mundial sabemos que la tuberculosis es la novena causa de muerte a nivel mundial, ¿verdad? A pesar de ser una enfermedad muy conocida, sigue causando estragos a nivel del mundo, y más en pacientes con inmunocompromiso, entre ellos los pacientes con VIH-Sida. En 2016 aún se reportaban más de 1 millón de muertes por tuberculosis a nivel del mundo, ¿verdad? Entre personas con VIH positivo. Hoy día está en auge el concepto de la tuberculosis resistente a los medicamentos, entre ellos la tuberculosis resistente a la isoniazida. Y con gran estudio o sea, a la buena respuesta aún con la rifampicina, ¿verdad? Pero en 2016 hubo 600.000 nuevos casos con resistencia a la rifampicina, que es el fármaco de primera línea que usamos en el tratamiento de la tuberculosis en los primeros 2 meses de la etapa de tratamiento bactericida. Bueno, sabemos que la tuberculosis tiene una distribución mundial, ¿sí? Y en Paraguay. Bueno, en Paraguay voy a desconectar esto y vamos a ver si así nomás me escuchan igual, ¿sí? Allí, ¿qué tal? Nivalda, contame, ¿qué tal ahora? Bueno, en parte sabemos que tenemos un programa que es el Programa Nacional de Tuberculosis, donde en los últimos años se reportan entre 2.000 a 3.000 casos al año, ¿verdad? Es lo que corresponde a una incidencia de 35 casos por 100.000 habitantes. Bueno, el 85% de los casos corresponden a nuevos de tuberculosis y el 7% son confirmados bacteriológicamente. Entre ellos, la forma de diagnosticar es a través del GeneXpert o PCR, a través del cultivo o a través de la PPD, ¿sí? El 91% de los casos de tuberculosis conocen su estado de VIH. A nivel país, los mayores casos se concentran aún a nivel central y de Alto Paraná. ¿Está? Bueno, el agente causal de tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo ácido alcohol resistente que de manifiesta severidad y difícil de erradicación por sobre todo, ¿sí? Bueno, y dentro de todo hablamos del agente causal, pero sabemos que la tuberculosis es una enfermedad bacteriana, infectocontagiosa, muy contagiosa, causada por Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente como órgano blanco al pulmón, ¿sí?
El microorganismo tiene forma bacilar, también conocido como bacilo de Koch. Fue descubierto en el año 1882 por el doctor Roberto Koch. Es un agente aerobio principal, ¿sí? Tiene una multiplicación lenta. Por eso es que los cultivos tardan tanto en informarse. Por ejemplo, si yo envío un cultivo de secreción gas, o sea, de líquido gástrico, tardan entre 4 a 8 semanas en darme el informe. Tiene la capacidad de permanecer en estado latente, es sensible al calor y a la luz ultravioleta. También, como dijimos en la anterior diapositiva, es conocido como bacilo ácido alcohol resistente, porque resiste al ácido y al alcohol, ¿verdad? Porque tiene una membrana lipídica. Se multiplican extracelularmente y son resistentes a la fagocitosis de los macrófagos. Generalmente producen necrosis gaseosa en los tejidos infectados. Eso vemos más a nivel pulmonar. ¿Tá? Bueno, el reservorio. El reservorio conocido es el hombre y los mamíferos. ¿No? ¿Cuál es la fuente de infección? A través de secreciones pulmonares, ya sea por catarro o esputo, de individuos enfermos, ¿verdad? Que a través de las gotitas, eh, realmente conocidas más bien como partículas de Wells, que son tan cargadas de bacilos, se eliminan principalmente al toser y ahí infectan, ¿verdad? También la leche del ganado vacuno enfermo puede ser causa de tuberculosis, ¿verdad? Bueno, gracias a la pasteurización de leche y al proceso de hervor, esa posibilidad hoy día es más alejada, diferente a los años anteriores. La gente no hervía su leche y era la posibilidad de sobreinfectarse con tuberculosis, ya que tiene como reservorio el mamífero, ¿sí? Bueno, el método de transmisión ya dijimos que es por la vía aérea. Es por lo que es indispensable que las partículas, que los bacilos, perdón, estén suspendidos en el aire a través de partículas de Wells. Las partículas de Wells son llamadas aquellas microgotas menor a 5 micras y que son procedentes de personas infectadas, ¿verdad? Que eliminan esta partícula de Wells al hablar, al toser, al ¿verdad? En el ambiente a 8 horas, sobre seco y poco ventilado, ¿verdad? Bueno, periodo de incubación. El periodo de incubación desde el momento de infección hasta la aparecen vamos a decir, las lesiones características de 4 a 12 semanas. O sea, la persona puede desarrollar síntomas 1 a 3 meses después del contacto, ¿sí? Sin embargo, hay pacientes con una infección latente, en donde la infección latente puede estar años, ¿verdad? Sin llegar a evolucionar hacia una forma de tuberculosis pulmonar, extrapulmonar activa. Todo depende mucho del estado del inmunocompromiso del paciente. La transmisibilidad, ¿verdad? Durante todo el tiempo, miren las bacterias vivas, los bacilos vivos en pacientes sin tratamiento o con un tratamiento inadecuado es transmisible, ¿verdad? En condiciones, una vez que se diagnostica dentro del programa, ¿verdad? Se hace la baciloscopía positiva y una vez que inicia un tratamiento, se considera que deja de ser transmisible hasta 15 días después del inicio del tratamiento, ¿verdad? Pero debe ser en forma adecuada, ¿verdad? Y susceptibles, sí, todos los seres humanos somos susceptibles a la infección tuberculosa. Y ojo con los pacientes inmunocomprometidos, en los pacientes con VIH, los pacientes con diabetes o mucho también vemos, o sea, no vemos mucho, pero se describe mucho en los pacientes asmáticos con tratamiento con corticoides por largo o pacientes desnutridos, ¿sí? Bueno, la historia de la tuberculosis, ¿cómo pasa, verdad? La infección primaria
Puede pasar, o sea, por lo común, esto es comúnmente, pasa inadvertida, ¿verdad? Solo aparece una sensibilidad a la tuberculina entre 4 a 8 semanas después, ¿verdad? Que es lo que consideramos la PPD, pero la infección primaria puede pasar inadvertida. Las lesiones primarias generalmente se vuelven inactivas, o sea, no dejan alteraciones residuales, excepto una que otra calcificación a nivel ganglionar o traqueobronquial, ¿verdad? Este complejo primario, que es el complejo que puede pasar inadvertido, puede evolucionar hacia una tuberculosis pulmonar y hace una diseminación hematógena, ¿verdad? Donde hay una diseminación hematógena y hace invasión miliar, en donde podemos tener formas no pulmonares de la tuberculosis. Sin embargo, lo más habitual es que pase a una forma latente, que luego puede transformarse en una enfermedad activa. Y casi siempre la enfermedad activa radica en los pulmones, ¿verdad? Entonces, la infección primaria puede pasar inadvertida. Eso es importante que sepan. Puede ser que el paciente ni cuenta se dé que tenga tuberculosis. Solamente por un método de búsqueda, generalmente le hacemos su PPD y sale positivo, ¿verdad? Esas lesiones primarias pueden pasar inadvertidas, puede quedar como un complejo primario y luego en algún momento de la historia de la enfermedad puede transformarse en activa, ¿sí? Bueno, es lo que dijimos, las partículas de Fluke, ¿verdad? Las partículas de Well, perdón, que son micropartículas menores a 5 micras, sí puede transmitir, Johanna, sí puede transmitir. Recuerden que es transmisible hasta 15 días del inicio del tratamiento eficaz, ¿verdad? O sea, un tratamiento complejo. Bueno, después tenemos, como le digo, la transmisión, luego, ¿qué es lo que hace? Hay, puede haber conversión en 4 a 8 semanas, dice acá, hace el complejo primario, ¿verdad? Luego pasa a un estado latente, tuberculosis latente con un complejo primario y en algún momento reactivar, ¿verdad? La progresión luego de 2 años, solo un 5% de esos que hacen complejo primario reactivo, ¿verdad? Sin embargo, hay otros pacientes con inmunocompromiso donde vamos a decir, el complejo primario evoluciona y hace una enfermedad invasiva, ya sea una enfermedad miliar o una enfermedad meningia en este caso, ¿verdad? Bueno, es lo que dijimos, ¿verdad? En la historia natural de la tuberculosis, ¿verdad? El huésped, que es el humano, recuerden, u otro mamífero, el agente, el Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Es, es más frecuente en los pacientes jóvenes y mucho más peligroso en niños, ¿verdad? Los factores de riesgo es el inmunocompromiso del paciente, ¿verdad? Es una infección bacteriana que es causada por este mismo bacilo ácido alcohólico existente, donde el órgano blanco generalmente es el pulmón, ¿sí? Es la historia natural de la enfermedad, hay una localización, multiplicación del agente, eh, puede causar alteraciones tisulares en la zona afecta. El concepto de la vacuna en sí lo que previene es las formas graves de la tuberculosis, ¿verdad? Que estos pacientes pueden cursar con tos, pero una tos de larga data, tos nocturna, pérdida de peso, y el estado crónico de la patología y la progresión de la enfermedad puede llevar a muerte, ¿verdad? La acción primaria se da justamente por nosotros disminuir, vamos a decir, o sea, mejorar la ventilación de los ambientes cerrados, ¿verdad? Las campañas de prevención para un diagnóstico precoz, que es de suma importancia, porque ya vieron que la alta tasa de transmisibilidad es lo que hace que no podamos erradicar. Bueno, de prevención secundaria, que es tratamiento precoz y de forma preventiva muchas veces en caso de que hubiesen contactos. Y la prevención terciaria quedaríamos en el periodo de latencia de presión de la enfermedad, ¿verdad?
Eh, Hay un protocolo de manejo justamente en los pacientes con contacto o en los pacientes con una infección primaria, en donde el rápido actuar marca el pronóstico de los pacientes, ¿sí? Bueno, la diferencia entre la infección y la enfermedad por tuberculosis, ¿verdad? Es, bueno, la infección, hay un bacilo tuberculoso inactivo en el cuerpo, pero todos los estudios son negativos, ¿sí? Ejemplo, froti y cultivo, radiografía de tórax normal, no vemos el complejo primario, que es lo característico, ¿verdad? La persona está asintomática, es no infecciosa y esto generalmente vemos en los pacientes en donde le hacemos de rutina una prueba de PPD y puede resultar positiva, ¿verdad? No es un caso de tuberculosis, generalmente se le hace el seguimiento. Pero después tenemos el bacilo tuberculoso, donde tenemos actividad a nivel del cuerpo. Ya vemos el complejo primario, ¿verdad? El frotis y el cultivo son positivos. Generalmente es un paciente sintomático, ¿verdad? Y a menudo es contagioso antes del tratamiento y es un caso de tuberculosis. Generalmente en todo paciente que me ingresa por tos, fiebre, pérdida de peso, evidentemente ya le pido una radiografía de tórax, le pido su prueba de PPD, un frotis y cultivo, entonces se inicia el tratamiento precozmente por más que sea una infección primaria, o sea, una complejo primario, ¿verdad? Y generalmente el 10% de los infectados desarrollan tuberculosis en algún momento de su vida, ¿verdad? El 50% de ellos en los primeros 2 años post-infección, lo que me habla y depende mucho, Marcelo. Justamente después, en el transcurso de esta clase, les voy a mostrar cómo medimos con la PPD, ¿sí? El 10% de los infectados desarrollarán tuberculosis en algún momento de la vida, el 50% de ellos en los primeros 2 años post-infección y el 50% en el resto de la vida, ¿verdad? El riesgo evidentemente es muy diferente de acuerdo a la edad, a los niños menores de 1 año que tienen 40% de desarrollar formas de tuberculosis intratorácica y las formas graves, entre ellos la meningitis, tuberculosis o la miliar, ¿sí? Bueno, un ratito. Bueno, es, bueno, como dijimos, es de mayor riesgo en los menores, en los lactantes. Analígese, sí, es lo mismo. En la prueba de PPD es lo mismo que el test de Mantoux. Bueno, es como dijimos, la edad de la infección primaria, ¿verdad? Depende mucho, o sea, es de mayor riesgo a desarrollar formas graves en los pacientes cuanto más pequeños sean, ¿sí? Generalmente van a ver que cuanto son más grandecitos, generalmente tienen mayor posibilidad a desarrollar una infección latente e incluso de desarrollar una enfermedad pulmonar solamente en un 10 a 20%. A diferencia de los lactantes, en donde la probabilidad de desarrollar tuberculosis meningia o miliar es más alta. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico hacemos, o sea, vamos hacia los métodos auxiliares del diagnóstico, la sospecha clínica en una parte, ¿verdad? En nuestros niños es muy difícil llegar a una historia, a no ser que haya una historia de contacto a nivel familiar con pacientes tosedores crónicos, pacientes en donde cursan con fiebre, pérdida de peso y bueno, y como les repito, tosedores crónicos, entonces ahí solicitamos los métodos auxiliares. Em, Le pedimos una radiografía de tórax y le pido su PPD, ¿verdad?
también se debe hacer su estudio de vaciloscopía, que es un estudio mucho más rápido, que tarda un poco y hoy día con las pruebas de biología molecular, el GeneXpert tiene un diagnóstico mucho más rápido, ayuda a iniciar tratamiento en forma precoz. Un ratito me van a esperar, ¿sí? El diagnóstico, si sospechamos una tuberculosis pulmonar, como dijimos, ¿verdad? La forma de atención en pediatría, por que son los niños en la doctora, la forma de tener generalmente es por el lado gástrico, ¿verdad? También describe traqueal en pacientes, por ejemplo, intubados o lavado alveolar que lo hacemos antes de un neumólogo, hace con un fibrobroncoscopio, ¿verdad? Y la forma de diagnóstico de tuberculosis es pulmonar, por ejemplo, la de afectación leonar, hacemos por vía leonar, por ejemplo, es una tuberculosis ninja, hacemos el diagnóstico líquido raquídeo y la biopsia de los dedos extrapulmonares afectados. Bueno, esta es la técnica de cómo realizar el aspirado gástrico en los pacientes. Generalmente estos pacientes se internan para ellos, ¿verdad? Generalmente lo realiza o en este caso hacen los médicos residentes o una enfermera con experiencia. Se coloca una sonda nasogástrica al paciente de acuerdo a la edad y el peso del paciente, ¿verdad? Y luego durante la madrugada, ¿verdad? Se aspira el líquido gástrico y si en caso de que yo no tenga, se queda cerrado a la noche, pero si en caso de que yo no tenga lo que se hace, se destila con 10 a 15 cc agua destilada o fisiológico como para lavar ese líquido gástrico y obtener la muestra, ¿verdad? Lo importante también es que la muestra debe ser neutralizada, no tiene que para evitar que los bacilos mueran justamente por la acidez del estómago, ¿verdad? El material debe ser enviado o sea, inmediatamente al laboratorio. El tiempo de cultivo de la muestra no debe pasar más de 4 horas una vez obtenida la muestra, ¿verdad? Y la neutralización del material se realiza con 1 miligramo de bicarbonato de sodio, ¿verdad? De tal forma que ese líquido, vamos a decir, no neutraliza los bacilos, ¿verdad? En caso de que no sea procesada vida, le coloco el bicarbonato de sodio, ¿verdad? Y conservar en la heladera por no más de 24 horas. Lo ideal es obtener al menos 2 muestras de aspirado gas en días alternos. Bueno, el diagnóstico ya dijimos, si yo sospecho una tuberculosis pulmonar, se realiza por vaciloscopía, por cultivo. A nivel extrapulmonar, no se olviden de la toma de líquidos en el caso en el que se sospeche un derrame pleural por tuberculosis, después las muestras de líquido cefalorraquídeo o la biopsia de los ganglios. A nivel de bueno, y el GeneXpert, no se olviden que es un método súper bueno que lo que hace es una detección rápida por PCR y el material que yo puedo enviar para el GeneXpert es esputo, broncoalveolar, aspirado traqueal, líquido cefalorraquídeo y también la biopsia de los ganglios ante la sospecha, ¿sí? Bueno, en relación al GeneXpert, el GeneXpert es una técnica de PCR relativamente nueva, ¿verdad? Que fue aprobada por la OMS para el diagnóstico de tuberculosis. Bueno, la resistencia a la rifampicina. El diagnóstico se hace generalmente en aproximadamente 2 horas. A diferencia del cultivo, que como les digo, muchas veces puede tardar 4 a 8 semanas. Tiene alta sensibilidad y especificidad.
es de elección diagnóstico de los pacientes con tuberculosis o con sospecha de tipo de VIH. Hoy día tenemos en varios hospitales acá que también tenemos. Es un estudio bastante rápido, ¿verdad? Donde lo que nos ayuda es a un rápido diagnóstico e evitar el tratamiento precoz, ¿verdad? O sea, si yo le hago un Genexpert, eso significa, no es que voy a dejar de hacerle la copia y el cultivo, se sigue haciendo a la par. Es una técnica in vitro basada en la actividad de la ADN polimerasa, ¿verdad? Bueno, y también lo bueno del GeneXpert es que también detecta la mutación del gen que causa la resistencia a la rifampicina, ¿verdad? Que generalmente los que son resistentes a la rifampicina también lo son resistentes a la isoniazida en un 95% de los casos, ¿verdad? Bueno, por otra parte, la muestra debe ser muy buena, o sea, por eso que yo tengo que, a la par que yo envío el material para GeneXpert, también debo enviar material para baciloscopía y cultivo, porque necesita que por lo menos la muestra tenga más de 130 bacilos por ml de muestra. Entonces, si el material es inadecuado, puede salirme un falso negativo. Por eso es que es necesario que vaya acompañado de cultivo, ¿verdad? Por otra parte, GeneXpert que no detecta, no descarta la enfermedad, porque se debe evaluarse tanto el dato clínico y epidemiológico del paciente. Bueno, repitiendo lo que les dije, ¿verdad? De que a la par que yo envío la muestra para GeneXpert, también la muestra debe enviarse para cultivo. Uno para cultivo y otro para GeneXpert. Y el volumen mínimo que debo enviar para que sea un volumen válido debe ser de 2 ml, ¿sí? Bueno, es tuberculosis, las terminologías que vamos a estar escuchando, ¿verdad? Según la bibliografía, habla de que para que el contacto, o sea, definir contacto implica más de 4 horas de contacto en un ambiente cerrado con una persona es, infectada por tuberculosis y sin tratamiento o sin tratamiento completo o si pasó menos de los 15 días en ambientes cerrados, ¿verdad? La infección, hablamos, la infección con fluidos, ¿verdad? Que generalmente me puede, como les dije, me puede dar una PPD positiva, pero me va a dar una radiografía que puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Y la enfermedad en sí, en un adulto inmunocompetente no tratado, que dijimos que ya tiene un 10% de desarrollar tuberculosis a lo largo de toda su vida. Y en el niño, que es mayor la probabilidad, es en relación al adulto a desarrollar la forma activa de la enfermedad, ¿sí? En los niños, la enfermedad es como una complicación de esa infección inicial, ¿verdad? Esa fase de infección inicial y de enfermedad activa puede transcurrir muy rápido o ser parte de del mismo proceso en niños, ¿sí? En el adulto, como vimos, realmente ocurre más por reactivación de los microorganismos latentes, pero en niños generalmente eso ocurre a la par. Y esto ya habíamos dicho que el diagnóstico bacteriológico es muy difícil en niños por el tema de la falta de expectoración. Y cuando esta se logra, cuando el niño logra expectorar, generalmente la muestra no es buena. Entonces, por eso es que se toma generalmente por aspirado gástrico, ¿verdad? Bueno, ya vemos en las partículas de Well. Bueno, la tuberculosis primaria en niños. Un ratito les voy a interrumpir, ¿sí? Bueno, la tuberculosis primaria generalmente se localiza es a nivel del lóbulo superior o superior del lóbulo inferior. Acuérdense que una bacteria aerobia, ¿verdad? Entonces, eh, justamente busca las zonas mejor oxigenadas
10 a 14 días después aparece hipersensibilidad, consolidación, puede ocurrir una necrosis central, ¿verdad? Posteriormente, fibrosis, osificación hasta desaparecer, ¿verdad? Bueno, en lactantes lo que puede haber es migración peribronquial y mediastil, que generalmente es unilateral. Eso puede drenar al bronquio, ¿verdad? Y producir cicatrización y secuestro. Puede haber megalias, puede haber diseminación miliar, puede tener una diseminación hematógena y una afectación meningia, ¿está? La, la mutación tuberculosis en niños en forma extrapulmonar, la más frecuente es la linfadenopatía tuberculosa, que aparece en un 67% de los casos extrapulmonares. La meningitis tuberculosa es poco frecuente en niños, aparece en un 3%, las de la miliar que aparece en un 5% y 4% en la OSI. Ya dijimos la linfadenopatía tuberculosa, hacemos el diagnóstico justamente por la biopsia de ganglios, ¿sí? Se hacen la biopsia de esos ganglios, se envían para el INEXPER y para URI, y allí hago el diagnóstico, ¿está? Bueno, la meningitis tuberculosa en niños es o sea, la forma de llegar al diagnóstico, sospecha de meningitis tuberculosa es uno a través del contacto, ¿verdad? El contacto familiar o contacto con algún tosedor crónico, pero generalmente debutan con una hidrocefalia aguda en un lactante, ¿sí? Es la forma de presentación. No cursan con otro tipo de afectaciones, sino con hidrocefalia por sobre todo. Allí hago la punción o se le coloca un catéter y en el estudio del líquido que se hace es donde se diagnostica. Después tenemos la tuberculosis miliar en niños que tiene una diseminación hematógena, ¿verdad? Y que aparece en un 5% de los pacientes. La tuberculosis renal, que es poco frecuente, pero que también se describe. Y bueno, por otra parte, el mal de Pot, ¿verdad? Que es la tuberculosis que afecta a la columna vertebral, ¿verdad? Y lo que causan generalmente son fracturas, ¿sí? Espontáneas y hay una lisis ósea. Hace poco he tenido un paciente con una fijación de columna secundaria a un mal de Pot en un paciente pediátrico. Las áreas frecuentemente siempre las alergias, ¿verdad? Eh, el riesgo se incrementa en niños y adolescentes, pero inmunocomprometidos. Los pacientes inmunocomprometidos de VIH o afectación inmunológica son tienen mucho más riesgo de pasar de una infección latente a una enfermedad tuberculosa. El diagnóstico, como dijimos, primero, el criterio epidemiológico. Siempre pregunten el epidemiológico. Antecedentes de tosedores crónicos o familiares con pérdida de peso, fiebre nocturna, por criterio clínico. Como dijimos, en pediatría la forma extrapulmonar más frecuente es la adenopatía. Entonces, en toda adenopatía de etiología no secundariamente viral, también corresponde que la biopsia yo pida un GeneXpert y o pida el cultivo, criterio inmunológico, criterio biológico y criterio bacteriológico. Repitiendo un poco, antecedentes de historia clínica, examen físico, radiografía de tórax, confirmación bacteriológica, pruebas moleculares, que siempre se sigue realiza, y las investigaciones relevantes de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Por otra parte, todo paciente con tuberculosis debe realizarse su prueba de VIH también, ¿verdad? Siempre verificar el contacto BK positivo. El riesgo de adquirir la infección tuberculosa es mucho mayor cuando el riesgo socioambiental es malo. Y el riesgo de presentar enfermedades, como dijimos, depende de muchos factores genéticos e inmunitarios, ¿verdad?
La forma de contagio más frecuente es en el hogar, secundariamente a la escuela, guardería y otros lugares cerrados donde pueda asistir al niño. El criterio epidemiológico en pediatría. 60% de todos los casos de tuberculosis en pediatría diagnostican en menores de 5 años. En niños de 14 años las tasas son muy bajas, ¿verdad? Tanto la meningitis en los menores de 5 años, las formas no pulmonares y las formas extrapulmonares, las otras formas son más frecuentes en adolescentes y en niños mayores. Siempre también ver el esquema vacunal de vacuna BCG, más cuando la vacuna es lo que previene las formas de la tuberculosis, ¿verdad? Bueno, importante en caso de que haya un caso de TBC en la familia y cuando considero, vamos a decir, es de riesgo. Y bueno, cuando primero, si el niño presenta síntomas sugestivos o tuvo contacto cercano, un caso de tuberculosis pulmonar con una BK positiva, pero que tiene un tiempo de exposición más de 4 horas. Cuando diagnosticamos un caso de tuberculosis en menores de 15 años, ¿verdad? Siempre debo buscar cuál es el caso índice, ¿verdad? Debo investigar la historia del paciente, así como otros casos de tuberculosis diagnosticados que convivan en el domicilio a fin de llegar al caso origen. Si el niño presenta una tuberculosis en forma de enfermedad, ya sea con BK positiva, siempre debe investigar el contacto del niño porque generalmente no es el caso primario en la familia. Evidentemente en países en desarrollo que van mucho mejor que nosotros, el diagnóstico hay veces que es en forma más tardía porque la epidemiología y la erradicación está mejor. Los hallazgos dependen mucho de la edad. Los lactantes pueden cursar con sibilancias, comunidades a repetición y siempre es importante mucho la grafía para evaluar siempre el lóbulo superior y vamos a decir, la zona superior del lóbulo inferior. En niños tienen síntomas diferentes de adultos, evidentemente vamos a decir, el cuadro generalmente cursa con un cuadro de 2 semanas, donde el niño pudo haber acudido a una urgencia con síntomas persistentes de tos, fiebre, anorexia y peso, y generalmente va de más la ¿verdad? Considerar siempre que hay síntomas muy inespecíficos en pediatría, a diferencia que en los adultos. Bueno, y acá en este cuadro lo que nos permite ver es justamente la diferencia de sintomatología del lactante menor de 1 año al adolescente, por ejemplo. La fiebre es frecuente en el menor de 1 año y en el adolescente. La tos es frecuente en otras edades. La otitis casi nunca en pediatría, más en el adolescente ya mayor. Y la disnea, que es más frecuente en lactantes de 1 año. Los signos generalmente da mucha sintomatología respiratoria broncoobstructiva en los lactantes menores de 1 año. En cuanto a su localización, si por ejemplo yo sospecho de una localización extrapulmonar, la sintomatología es más frecuente en los lactantes menores de 1 año, a diferencia de los adolescentes. Bueno, en relación a síntomas persistentes que no mejoran con el tiempo, tos, fiebre, pérdida de peso, poca mejorización, deben ser ingresados para estudio. Y yo le pido su radiografía y ya o tiene el paciente adenomegalia o una sibila no responde al tratamiento, debe estar en estudio. Vamos a decir, tuberculosis pulmonar, porque esa broncoobstrucción generalmente ocurre por compresión de las adenomegalias a nivel peribronquial que pueden causar sibilancias persistentes.
Además puede cursar con inapetencia, dinemia, pérdida de peso. Por lo general los casos de tuberculosis son tratados como neumonía, ¿verdad? Iniciamos tratamiento antibiótico, hay escasa mejoría de la clínica, entonces ahí comenzamos a investigar más. En la puede describir la tuberculosis por reactivación o forma de tuberculosis postprimaria que vemos más en los adultos y puede ir acompañada de hemóptisis o dolor torácico. La tuberculosis extrapulmonar, ¿verdad? Dijimos que es más frecuente en los pacientes menores de 5 años, donde las formas graves son más frecuentes. Y depende mucho, evidentemente, el dónde está ubicado para tener los síntomas. Ejemplo, la tuberculosis ganglionar, generalmente hay adenomegalias, la meningia generalmente pulsa con dolor, cefalea y signos meningios, osteoarticular, generalmente con dolor en grandes articulaciones. Generalmente la combinación de dos o más elementos me llevan a sospechar de que hay algo más en ese paciente. Comienzo a investigar casos compatibles con tuberculosis, pido una radiografía, pido su prueba de tuberculina, ¿verdad? Y evidentemente el diagnóstico bacteriológico por PCR que puedo hacerle por GeneXpert más un cultivo. La confirmación bacteriológica, ya dijimos, hoy día por vaciloscopía o por típica molecular, ¿verdad? El GeneXpert debe utilizarse en lugar de una microscopía convencional, pero sí o sí no se olviden nunca de pedir a la par el cultivo, ¿verdad? Generalmente en niños pequeños la tuberculosis es una enfermedad paucivacilar. O sea, eso quiere decir que hay pocos bacilos, ¿verdad? El niño generalmente no es tan contagioso como adulto. Entonces, el cultivo es más rentable que la microscopía porque tiene pocos bacilos, vamos a decir. Bueno, y el cultivo diferencia la micobacteria tuberculosis de otras microbacterias no tuberculosas y lo que permite un buen tratamiento y susceptibilidad a los fármacos, ¿verdad? Recuerden que el GeneXpert negativo no descarta la enfermedad, ¿sí? Y considerar que siempre que el cultivo es mucho más sensible que el GeneXpert, ¿verdad? Pero aún así, el cultivo no diagnostica el 100% de los casos de tuberculosis. Recuerden que los niños generalmente son paucivacilares. Esto quiere decir que tienen, no, no decimos que no transmite, pero es mucho menos probable que el caso primario sea un niño, ¿sí? También puede transmitir, solo que como son paucivacilares, tienen muchos menos bacilos concentrados que en el adulto. Además, recuerden que la transmisibilidad se da por las partículas y los niños generalmente no son esos tosedores con fuerza como para expectorar esas partículas en forma muy fuerte que permita que la diseminación en el ambiente quede por más tiempo, simplemente porque son paucivacilares, ¿verdad? El criterio inmunológico, ¿verdad? Permite detectar la infección tuberculosa incluso antes de que la enfermedad se haga evidente, entre ellas el PPD, ¿verdad? El PPD es una prueba inmunológica que busca buscar la enfermedad en el niño, ¿verdad? Cuando consideramos positivo, cuando la pápula de inyección es, vamos a decir, sobrepasa los 10 milímetros. En niños desnutridos o con factores de riesgo, consideramos positiva una PPD más de 5 milímetros. Si la PPD es negativo, tampoco descarta la infección tuberculosa. Sí puede ser a pesar de ser negativo, ¿sí? Y bueno, seguro que ya ustedes ya vieron en algún momento cómo se mide la PPD, ¿verdad? Que es la prueba de tuberculina. Acá justamente está lo que
una ligia, que si es lo mismo la Mantoux, también es lo mismo, también se le llama como prueba de Mantoux. Si la aplicación no es correcta, el lavado no suele ser exacto, el responsable colocará su mano bajo el brazo del paciente. La tuberculina lo que hace, inyectamos en la dirección lateral del brazo intradérmica, y lo que se debe tener una voz de 6 a 10 milímetros de diámetro. La lectura se realiza a las 48 o 72 horas a 72 horas luego de la inyección de la tuberculina. Recuerda, 10 milímetros en pacientes inmunocompetentes. Ahí también la inyección de la tuberculina. No sé si uno de ustedes ya vio en algún momento. En pediatría generalmente no hacemos acá, lo hacemos a través del laboratorio, donde se hace su prueba de PPD y luego van para su lectura en el laboratorio nuevamente. Y recuerden, más de 10 milímetros en una persona inmunocompetente se considera positivo. Y esta prueba positiva, ¿verdad? Puede salir positiva mucho antes que la enfermedad. Lo mismo. Bueno, el diagnóstico o la forma de leer, ¿verdad? Un abón, o sea, no un abón, sino una pápula mayor a 15 milímetros considero positivo en todos, no importa la edad del paciente, ¿sí? En todos los pacientes mayores a 4 años. Mayores a 10 milímetros en menores de 4 años, desnutridos, mieloproliferativa o alguna enfermedad, ¿verdad? Si el paciente tiene una pápula y mide más de 5 milímetros y evidentemente es un paciente inmunodeprimido, o sea, un paciente VIH, por ejemplo, debe considerar positivo. O si es un paciente donde la pápula mide más de 5 milímetros y hubo un contacto íntimo cercano con un paciente con una enfermedad tuberculosa diagnosticada. Consideramos reactivo si tengo una pápula que es menor a 10 milímetros, que es lo que veo generalmente en los niños vacunados con BCG. Generalmente los niños vacunados inmunocompetentes tienen una pápula de 6 a 10 milímetros, ¿sí? Más de 15 milímetros todos los niños, no se olviden. En quienes es importante destacar también un PPD negativo, no harta la infección, ¿verdad? La PPD tan positiva tampoco confirma el diagnóstico, debe estar asociada a los otros métodos auxiliares, ¿verdad? Algunas personas pueden presentar una prueba cutánea de tuberculina aunque no estén infectados con el Mycobacterium tuberculosis. Ejemplo, infecciones por micobacterias, no tuberculosis. Ya vimos que la vacunación previa con BCG puede darme una pápula de 6 a 10 milímetros. Si la administración es incorrecta de la prueba cutánea de la tuberculina o la interpretación es incorrecta por la persona que mide o la ubicación de un antígeno equivocado, ¿verdad? Hay falsos negativos o situaciones en las que las personas no reaccionan a la prueba cutánea de la tuberculina, ¿verdad? Cuando están infectados. Las reacciones de estos falsos negativos pueden ser una alergia cutánea, infección por tuberculosis reciente, una infección por tuberculosis muy antigua, pero esto vemos más en adultos, no tanto en pediatría. El diagnóstico por vasiculología es fundamental, la prueba pulmonar, vamos a decir, el líquido gástrico y en caso de que la marcación sea extrapulmonar, no se olviden de hacer las pruebas dadas y de inicio oportuno. Un ratito, sí. Las osciloscopías de control son obligatorias siempre hasta el final del tratamiento, aunque o sea, sin importar, hay veces que la muestra, por ejemplo, es escasa, pero igual debo enviar y hacerle el seriado al cultivo, ¿está?
El cultivo es el método bacteriológico más sensible y específico, por más que el retorno tarde, hay veces de 4 a 8 semanas, y permite diagnosticar, es súper importante en pediatría, porque recuerden que en pediatría son pausivacilares, entonces solo a través del cultivo muchas veces llego al diagnóstico, ¿está? Bueno, debo realizar siempre en pacientes con sospecha, en todo paciente en donde se realice el aspirado gástrico, ya sea o, por ejemplo, a través de la aspiración traqueal, también en pacientes con manifestación extrapulmonar, es decir, si sospecho una meningitis tuberculosa o bien si tengo adenomegalia o una tuberculosis de afectación ganglionar, en donde, en donde quiero llegar al diagnóstico de la patología de mi paciente. ¿Verdad? También realizamos en pacientes antes tratados y con recaídas o un tratamiento insuficiente dentro del esquema de los 6 meses de tratamiento, ¿sí? También para evaluar la resistencia a las drogas, que es de suma importancia, saber si se detectan bacilos resistentes a la rifampicina, como vimos, tiene un alivio epidemiológico. Los criterios radiológicos permiten evidenciar la presencia, extensión y localización de la lesión. La tuberculosis miliar puede hacer el diagnóstico, es de suma importancia en el derrame pleural y recuerden que evidentemente la tuberculosis extrapulmonar no va a tener un componente importante, ¿sí? Bueno, esta es una radiografía de tórax donde ustedes van a ver un compromiso importante en el pulmón derecho, un infiltrado importante que borra, vamos a hacer la silueta cardíaca. Espérenme un ratito, ¿sí? Bueno, continuamos. Sí, sí tengo la llave. Sí tengo. Gracias. Bueno, esta es otra imagen de radiografía donde van a ver el pulmón derecho, ¿sí? La silueta acá y acá vemos un borramiento completo de la silueta cardíaca. Ven todo este compromiso pulmonar de todo el pulmón izquierdo, que es lo que me muestra un compromiso importante. No es, recuerden, la afectación pulmonar generalmente es más del lóbulo superior o el extremo, o sea, vamos a decir la superior del lóbulo inferior. Es la habitual, esta, ¿sí? Está una radiografía con ese paciente. Este es un paciente donde tiene 1 año 9 meses, dice, acude a la consulta por tos crónica de 1 año de evolución. Sí hay anaclavia, una desviación importante de la tráquea en esta, sí, asimismo desvía toda la tráquea. Eso me habla mucho de que esto está de derrame pleural, es un pulmón que en donde desvía todo el componente, vamos a decir, respiratorio, ¿sí? Bueno, es un paciente que cursa con falta de apetito, tiene un examen físico normal, ¿verdad? Y llama la atención esta imagen peribronquial aquí, ¿sí? Esta es otra radiografía donde es la tráquea bien, la silueta cardíaca bien, y llama la atención la presencia de este infiltrado peritoneal. No traduce mucho, pero hay atención, ¿verdad? Y con esto, miren esta diseminación, o sea, esta afectación nuclear, que recuerden que se da por diseminación hematógena, y el lactante tiene 7 meses de edad, ¿verdad? Este es un paciente con una forma extrapolar de tuberculosis.
La diseminación fue por diseminación miliar, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? La imagen, la característica de la tuberculosis miliar. Esta tiene una afectación pulmonar bilateral, van a ver acá los senos costodiafragmáticos casi borrados, hay derrame pleural y bueno, también en este caso no podemos ver, pero curso también con una peritonitis, dice la historia, ¿verdad? Bueno, el diagnóstico diferencial siempre queda como el gran desafío de saber cuáles son neumonías, cuáles son tuberculosis en el niño. Evidentemente el niño que no va bien a pesar del tratamiento antibiótico me tiene que llevar a la sospecha. La presencia de abscesos, recuerden que lo que hace es como una necrosis gaseosa, hipertrofia ganglionar, la bronquitis también con el laringotraqueobronquitis. Y bueno, la prueba de manteo que es, en realidad, recuerden que si es positivo, no confirme si es negativo, tampoco descarta, pero ayuda mucho en los pacientes con un alto nivel de contacto, exposición, ¿sí? El tratamiento de la tuberculosis, ¿verdad? Tenemos varios tratamientos ya que se vienen haciendo desde hace años, entre ellos la rifampicina, la isoniazida, que lo que inhibe es la síntesis celular de los lípidos de la membrana, el etambutol, la piracinamida y la rifampicina, como dijimos, ¿sí? El esquema generalmente cursa con un esquema, una fase con 2 meses de tratamiento y una fase de continuación con 4 meses de tratamiento, ¿verdad? En pacientes infantiles menores tienen el mismo 2 meses, 4 meses, pero con diferentes drogas, ¿verdad? Y el tratamiento de las formas, vamos a decir, no pulmonar, extrapulmonares sí es un poco más largo, ¿verdad? Recuerden que tiene una multiplicación lenta, y recuerden también el concepto de la resistencia a los pilares del tratamiento, justamente a la isoniazida, rifampicina, en donde el cultivo me va a ayudar a diagnosticar esas formas resistentes, ¿sí? El tratamiento siempre es un tratamiento combinado, nunca es monodroga y es un tratamiento prolongado, ¿verdad? Bueno, es lo que dijimos, las características de estos 4 tratamientos, que son los pilares del tratamiento de la tuberculosis. La isoniazida es bactericida y lo que inhibe es la síntesis de los ácidos micólicos de la estructura de la membrana. La rifampicina también es bactericida, por eso generalmente entran en los primeros 2 meses de tratamiento. Inhibe la acción de la ARN polimerasa, suprimiendo la formación de las cadenas de ARN. Es importante porque actúa sobre las poblaciones bacilares, ¿sabes? La piracinamida también es bactericida y su misma acción no es muy claro, pero actúa sobre las intracelulares de aquellos de inflamación. Y por último, el etambutol, que en realidad es bacteriostático, ¿verdad? La dosis está en el lema de 5 miligramos kilo peso día, 10 miligramos kilo peso día, 25 miligramos kilo peso día y 20 miligramos kilo peso día. Bueno, dijimos que tenemos 2 etapas de tratamiento. La primera etapa es la etapa básica, que es una etapa inicial de intensidad donde utilizamos 2 drogas. Luego tenemos la de continuación o mantenimiento, que sería la etapa esterilizante, ¿verdad? La fase inicial se administra todos los días el tratamiento excepto los domingos. Generalmente la duración de esta fase es de 2 meses, ¿verdad? Bueno, ahí generalmente ocurre una rápida conversión bacteriológica y se negativiza el esputo, ¿verdad? Entonces solicita un nuevo control al terminar o sea, en la fase de 2 meses y generalmente ya sale negativo, ¿verdad? Y hay una mejoría ya también de los síntomas clínicos. Utilizamos rifampicina, isoniazida, piracinamida de etambutol. Generalmente se utilizan en dosis fijadas, combinadas. Hay veces que hacemos la evaluación de las tomas, ¿verdad?
Se administra en forma diariamente, se descansan los domingos, no se administra con la comida y bajo estricta supervisión, ¿verdad? Y bueno, está el tratamiento de 2 meses que la bactericida, ¿está? Una vez, cuando pasa a la segunda fase, cuando yo tengo el resultado de la vaciloscopía de control que ya es negativa, ¿verdad? Más del 85% de los casos ya van a tener una vaciloscopía al final del segundo mes de tratamiento. Si, por ejemplo, la vaciloscopía si continúa positiva, debo solicitar un GeneXpert, un cultivo y una nuevamente y prolongar la primera fase. O sea, iría con las mismas drogas por más tiempo. En la fase de continuación, se administran a diario los medicamentos. 4 meses de tratamiento. Recuerden que es un tratamiento estabilizador. Se combinan en un solo comprimido, generalmente la rifampicina y la isoniazida, y se administra vía oral diariamente, todos los domingos. Generalmente hay un agente del programa que es el que regula que este tratamiento sea regular, ¿sí? Y como dijimos, el tratamiento, eso es en la forma pulmonar. En las formas extrapulmonares, el tratamiento es muy largo y debe prolongarse por lo menos por 10 meses. Este es el esquema de tratamiento que generalmente utilizamos de los antivacilares en pediatría, ¿sí? El esquema de la dosis diaria y este es el esquema de la primera fase y de la segunda fase. Van a ver que es un esquema todo bien decidido de administrar los medicamentos de acuerdo al peso del niño, ¿sí? Esto generalmente lo realiza el programa, ¿está? Y bueno, esos tocos es una clase un poco larga, pero sé que vale la pena. No sé si tienen alguna consulta, yo les voy a alzar los artículos como para que ustedes tengan lectura, ¿sí? Y bueno, sigan estudiando. Hoy hablé con el doctor Coronel por el tema de las prácticas de ustedes y me dijeron que todavía no tienen nada establecido, que todavía no fueron a hacer su examen biofísico, algo así. Yo les voy a alzar, Ana Claudia, los manuales que quiero que lean, ¿sí? Es, no hay muchas vueltas en tuberculosis en pediatría, el diagnóstico, las formas de presentación. No sé cómo se llama el estudio que se tienen que hacer, Marcelo. Me dijo el doctor, no sé si, no, espera, que bioseguridad es, ¿verdad? Bioseguridad es. No, estamos esperando. Yo no sé si ustedes están insistiendo con ellos para hacer sus exámenes. Me dijo que ellos están viendo también, pero mientras tanto no salga eso, no podemos hacer mucho todavía, ¿sí? Yo le pedí para iniciar las prácticas de simulación, por lo menos, y me dijeron que me van a avisar. Bueno, voy a llamar lista. Aquí quiero que estén atentos porque voy a llamar la orden, ¿sí? Recuerden solo decir presente cuando les llamo, ¿sí?